Bueno, normalmente me gustaría hacer más libros de literatura, pero este libro siento que lo tengo que leer lo antes posible para poder hacer mi trabajo de tesis. Entonces, por ahora voy a hacer como este switch a libros un poco más académicos, digamos. Pero mi motivación para hacer el canal es principalmente poder leerme todos los libros que siempre me he querido leer, pero como procrastino tanto, nunca termino terminándomelos, o me leo solamente un capítulo y ya así me encanta la historia, nunca sigo. Entonces dije, bueno, voy a hacer esto como una motivación para obligarme a mí misma a leer los libros que tengo, toda la lista de libros que tengo. La mayoría de los libros los tengo digitales porque em, quiero hacer libros en español, pero muchos libros en español son un poquito difícil de encontrar aquí donde yo vivo. Entonces, pues por ahora los haré en formato digital y cuando encuentre los libros en papel de verdad, obviamente lo haré con papel de verdad. Pero bueno, acompáñame a hacer este viaje por muchos libros y espero que pueda tener muchos videos con muchos libros y que los pueda tener en mi mente también. La subsistencia. Cuando Herskovits escribía su Antropología económica en 1958, era común en la práctica antropológica tomar a los bosquimanos y a los nativos australianos como ejemplo clásico de pueblo cuyos recursos económicos son de los más escasos. En una situación tan precaria que solo un trabajo muy intenso hace posible la supervivencia. En la actualidad, la interpretación clásica puede ser justamente anulada por abundantes evidencias obtenidas de estos dos grupos. Un argumento muy convincente puede ser el hecho de que los cazadores y recolectores trabajen menos que nosotros y que más que un trabajo continuo, la consecución de alimentos es intermitente, dejando mucho tiempo para el ocio, lo cual redunda en una proporción de sueño durante el día per cápita y por año mayor que en cualquier otra condición social. Parte de la evidencia más importante en lo que a Australia se refiere aparece ya en fuentes tempranas, pero podemos considerarnos afortunados en especial por poseer los abundantes datos reunidos por la American Australian Science Expedition en 1948 a Ambrenland, publicados en 1960. Estos datos sorprendentes deben llevar a una revisión de los informes sobre Australia durante más de un siglo e incluso tal vez de un periodo aún mayor del pensamiento antropológico. La investigación clave fue un estudio temporal de la caza y la recolección llevado a cabo por McCartney y MacArthur, unido a un análisis de MacArthur sobre el producto alimenticio. Acá está la gráfica. Vamos a hablar de esta gráfica ahora. Dice, es una relación de horas por día en actividades relacionadas con la alimentación. Grupo The Fish Greek, McCartney y MacArthur. Vamos a ver otra vez. Entonces, dice. Los gráficos 1.1 y 1.2 sintetizan los estudios principales sobre producción. Se basaron en observaciones breves realizadas durante periodos no ceremoniales. El informe sobre Fish Creek, 14 días, es más extenso y detallado que el de Hempel Bay, 7 días. Solo se ha tenido en cuenta el trabajo de los adultos, según tengo entendido. Los diagramas incluyen información sobre caza, recolección de plantas, preparación de comida y preparación de armas, tal como fueron tabulados por los etnógrafos. Los habitantes de los dos poblados eran australianos nativos en condición libre que vivieron
fuera de la misión y de cualquier otro establecimiento durante el periodo de estudio, aunque esa no fuera necesariamente su situación permanente o aún ordinaria. Fish Creek era un poblado tierra adentro de la occidental Ambred Land, que se componía de 6 varones adultos y 3 mujeres también adultas. Humble Bay era un enclave costero de Groot Island. Vivían allí 4 adultos varones, 4 hembras adultas y 5 jóvenes y niños. Fish Creek fue investigada al finalizar la estación seca, cuando el aprovechamiento de alimentos vegetales era bajo. La caza del canguro era provechosa, si bien los animales se volvían cada vez más cautelosos ante el incidente acecho. En Hempel Bay abundaban los alimentos vegetales. La pesca era variable, pero en conjunto resultaba buena en comparación con la de otras aldeas costeras que visitó la expedición. Los recursos básicos de Hempel Bay. Aquí está la otra gráfica. Esta gráfica, la 1.2, significa horas por día en actividades relacionadas con la alimentación. Grupo de Hempel Bay. Debemos tener serias reservas respecto de sacar conclusiones generales o históricas de los datos provenientes de Humberland, si los tomamos en forma aislada, no solo porque el contexto distaba mucho de ser puro y porque el periodo de estudio fue demasiado breve, sino también porque ciertos elementos de la situación moderna pueden haber elevado la productividad por encima de los niveles aborígenes. Por ejemplo, las herramientas de metal y la reducción de las presiones locales en lo preferible a la consecución de alimentos efectuada por la despoblación. Existen también otras 2 circunstancias actuales que, por el contrario, reducirían la eficiencia económica, que en vez de neutralizar nuestras dudas, no hacen más que redoblarlas. Por ejemplo, es probable que estos cazadores semi-independientes no sean tan hábiles como sus ancestros. Por el momento, consideramos las conclusiones a que se arribó sobre Armenland como experimentales potencialmente dignas de crédito en la medida en que estén abonadas por otros relatos etnográficos e históricos. La conclusión más obvia e inmediata es que la población no trabaja mucho. El promedio de tiempo de cada persona dedicada diariamente a la recolección y preparación de alimentos es de 4 o 5 horas. Además, no trabajan de manera continua. La búsqueda de alimentos de sustentos era muy intermitente. Se detenían en el momento en que la gente había reunido lo suficiente para subvenir las necesidades del momento, circunstancias que le permitían disponer de una gran cantidad de tiempo libre. Está claro que en la subsistencia, al igual que en otros sectores de la producción, tenemos que vernosla con una economía de objetivos específicos y limitados. La caza y la recolección son activamente propensas a que esos objetivos se cumplan de manera irregular, de tal modo que las pautas de trabajo se hacen consecuentemente erráticas. Más adelante afloró una tercera característica de los cazadores y recolectores que no podían imaginarse partiendo de los conocimientos recibidos, más bien que esforzarse hasta los límites que permite la labor disponible y los recursos a mano. Estos australianos utilizan al parecer sus posibilidades objetivas desde el punto de vista económico, en un grado inferior o como podrían hacerlo. La cantidad de alimento recolectada en un día por cualquiera de estos grupos podría en todo momento haber sido superior, aunque la búsqueda de alimentos era para las mujeres una tarea que tenía que realizar día tras día sin excepción. Ver si nos muestra la figura 1.1 y 1.2 con mucha frecuencia hacían un alto para descansar y no ocupaban todas las horas diurnas en recolección y preparar alimentos. La recolección de alimentos que realizaban los hombres tenían un carácter más esporádico, y si un día lograban reunir una buena cantidad, por lo regular descansaban al siguiente. Quizás inconscientemente contrastaran el beneficio de disponer de mayores reservas de comida con el esfuerzo que implicaba el recolectarla. Quizá tenga su propia medida de lo que es suficiente, y cuando la recolección ha llegado a ese punto se detiene. De aquí se desprende, en cuarto lugar, de la economía no era una exigencia física.
Las anotaciones del diario de los investigadores dan cuenta de que la gente determinaba su propio ritmo. Solo en una ocasión se describe a un cazador como totalmente exhausto. Ni los mismos pobladores de Armen consideran una carga la tarea de la subsistencia. Por cierto, no lo toman como un trabajo desagradable que haya que completar cuanto antes sea posible, ni tampoco como un mal necesario que deba posponerse tanto como se pueda. A propósito de este y también en relación con el uso por debajo de sus posibilidades que hacen que los recursos económicos, es notable que los cazadores de Artenland parecen haber estado descontentos con su desnuda existencia, al igual que otros australianos. Se convierten en personas insatisfechas por una dieta invariable. Una parte de su tiempo parecen haberse gastado en el aprovisionamiento de artículos alimenticios variados, más que en el mero abastecimiento. De cualquier modo, la ingesta dietética de los cazadores de Artenland era la adecuada según los patrones del National Research Council of America. El promedio de consumo diario per cápita de Hempel Bay era de 2.160 calorías, periodo de observación de solo 4 días, y en Fish Creek de 2.130 calorías, 11 días. La tabla 1.1 muestra el promedio de consumo diario de distintos alimentos calculada por Mark Arthur según los porcentajes de raciones dietéticas aconsejadas por la National Research Council of America. La tabla 1.1, promedio de consumo diario como porcentaje de raciones recomendadas, de Mark Arthur en 1960. Entonces se ve a Fish Creek, que consume 104 calorías, 544 proteínas, 33 hierro, calcio 357, ácido ascórbico 47. Y Hempel Bay con 116 calorías, 444 proteínas, 80 hierro, 128 calcio, ácido ascórbico 394. Para finalizar, ¿qué es lo que dice el estudio de Artenland sobre la famosa cuestión del ocio? Según parece, la caza y la recolección pueden proporcionar un alivio extraordinario a las precauciones económicas. El grupo de Fish Creek mantenían a un artesano ocupado toda la jornada, un hombre de unos 35 o 40 años cuya verdadera especialidad parecía sin embargo ser la adelgazanería. No salía nunca de casa con los hombres, pero un día se dedicaba con ardor a pescar con la red. En ocasiones se dirigía al monte en busca de nidos de abejas salvajes. Vilira era un experto artesano que reparaba las lanzas y los arpones, hacía pipas y flautas y tenía una gran habilidad para poner mangos a una hacha de piedra cuando alguien se los pedía. Aparte de estas ocasiones pasaba la mayor parte de su tiempo hablando, comiendo y durmiendo. La situación de Vilira no era del todo excepcional. Gran parte del tiempo de los cazadores de Artenland era tiempo libre, empleado en descansar y dormir. Véanse las tablas 1.2 y 1.3. La otra ocupación más importante que alternaba con el trabajo era de una manera complementaria el sueño. Aparte del tiempo, principalmente entre actividades bien definidas y durante las horas de cocinar, dedicado al intercambio social en general, a conversar, a chismorrear y otras actividades semejantes. Algunas horas del día se dedicaban a descansar y a dormir. Por lo general, si los hombres estaban en el campamento, dormían después del almuerzo entre 1 hora o 1 hora y media, e incluso más en algunas ocasiones. También al volver de casa o la pesca acostumbraban echar una pequeña siesta, y bien inmediatamente después de llegar, o bien mientras se cocinaba lo que habían cazado. En Hempel Bay, los hombres dormían si regresaban al campamento antes de las 4 de la tarde, pero no después de esa hora. Cuando se quedaban en el campamento todo el día, dormían a las horas más extrañas y siempre después del almuerzo. Las mujeres, cuando salían al bosque para la recolección, parecían descansar con más frecuencia que los hombres. Si se quedaban en el campamento todo el día, también dormían a horas insólitas o a veces durante bastante tiempo. Tabla 1.2. Horas diarias dedicadas al sueño y al descanso. Grupo de Fish Creek. Datos de McCartney y Mark Arthur. Y dice, día 1, promedio 2.15 de hombres y de mujeres 2.45.
de mujeres 2.15 y de hombres 2.45. 2. 1 hora y media, promedio 1 hora de hombres. La mayor parte del día intermitente. La mayor parte del día intermitente versus la mayor parte de la última hora de la tarde, la mayor parte del día varias horas, en el día 7 varias horas, en el día 8 más o menos 2 horas, en el día 9 5 horas, el día 10 tarde, el día 11 tarde, el día 12 intermitente tarde, el día 14 3.15. La tabla 1.2. Horas diarias dedicadas al sueño y al descanso. Grupo de Humble Bay. Datos de McCartney. Esta es la segunda. El hecho de que los habitantes de... bueno, aquí la tabla dice, el día 1, las mujeres no durmieron, el hombre 45, el día 2, la mayor parte del día, y los hombres 2 horas 45, día 3, 1 hora, día 4, intermitente, día 5, no durmieron las mujeres, los hombres 1 hora y media, día 6, intermitente, y día 7, intermitente. El hecho de que los habitantes de Anherland no produzcan cultura no se debe estrictamente a falta de tiempo, sino a que las manos permanecen ociosas. Esto es lo que se refiere a la condición de los cazadores y recolectores de Anherland. En cuanto a los bosquimanos, comparados con el aspecto económico, en el aspecto económico con los cazadores australianos, por Herskovits, dos excelentes informes recientes de Richard Lynn demuestran que su condición es la misma en realidad. La investigación realizada por Lee merece una atención especial no solo por referirse a los bosquimanos, sino porque específicamente hablan de una rama dobe de los bosquimanos Kung, vecinos de los Naye Niai, acerca de cuya existencia en un contexto de abundancia material. La señora Marshall expresó importantes reservas. Los Dobe ocupaban una zona de Botswana, donde los bosquimanos Kung han vivido por lo menos durante 100 años, pero hace poco tiempo han empezado a sufrir presiones de desalojo. Los Dove, sin embargo, han dispuesto de metales desde 1880 y 1890. Se realizó un estudio intensivo de la producción de alimentos en un campamento de estación seca con una población de 41 personas, que representaba el promedio de tales establecimientos. Las observaciones abarcaron 4 semanas durante julio y agosto de 1964. Un periodo de transición de una estación del año más favorable a otra menos favorable, y por tanto bastante representativos, al parecer, de las dificultades de subsistencia más comunes. A pesar de la baja precipitación fluvial, Lee descubrió en la zona de los Dove una sorprendente abundancia de vegetación. Los alimentos eran a la vez variados y abundantes, en particular el fruto del mango, tan rico en cualidades alimenticias, tan abundante que millones de esos frutos se pudren sobre el suelo cada año por falta de recolección. Todas las referencias al respecto están en Lee en 1969. Sus informaciones respecto al tiempo empleado en la recolección de los alimentos son extraordinariamente similares a las observaciones hechas por Alderland en la tabla 1.4, donde sintetiza los datos reunidos por Lee. Las cifras correspondientes a los bosquimanos demuestran que la labor de caza y recolección realizada por un hombre bastará para sostener a 4 o 5 personas. Si nos basamos en el valor aparente, la recolección de alimentos realizada por los bosquimanos es más eficiente que la producción de las granjas francesas en el periodo anterior de la Segunda Guerra Mundial, cuando más del 20% de la población se encargaba de alimentar al resto. Debemos reconocer que la comparación es equívoca, pero es aún más sorprendente en el total de la población de bosquimanos. Esta apreciación de los recursos locales es de mayor importancia en su totalidad si se considera que el trabajo etnográfico de Lee se llevó a cabo en el segundo y tercer año de una de las sequías más prolongadas de la historia de África del Sur. Entonces, en el total de la población de bosquimanos, la condición libre con quienes Lee tomó contacto, solo un 61.3% producían realmente alimentos. Los restantes eran
o demasiado jóvenes o demasiado viejos como para que su contribución pudiera considerarse importante. En el campamento particular que se investigó, el 65% eran efectivos. Por consiguiente, la proporción de productores de alimentos respecto al total de la población es en realidad de 3 a 5 o de 2 a 3. Pero ese 65% de las personas trabajaba solo durante el 36% de su tiempo y el 35% restante no trabajaba en absoluto. Esto representa para cada trabajador adulto alrededor de 2 días y medio de trabajo por semana. En otras palabras, cada individuo productivo se mantenía a sí mismo y a los que él o ella dependían y todavía tenían 3 días y medio o 5 días y medio libres para otras actividades. Un día de trabajo tenía alrededor de 6 horas. De aquí que una semana de trabajo de los Dove presente alrededor de 15 horas y un promedio de 2 horas y 9 minutos por día, incluso más bajo que lo que es norma en Amberland. Esta cifra excluye, sin embargo, las tareas de la cocina y la preparación de los implementos de trabajo. Teniendo en cuenta todo esto, las tareas de subsistencia de los bosquimanos guardan una estrecha similitud con la de los nativos australianos. También, al igual que los australianos, los bosquimanos dedican el ocio a las actividades recreativas, el tiempo que no ocupa en tareas de subsistencia. Nuevamente se detecta aquel ritmo característico del Paleolítico, de un día o dos en actividad y un día o dos inactivo. Estos últimos pasados de manera intermitente en la aldea. Si bien la recolección de alimentos es la actividad productiva primaria, Lee escribe, la mayoría del tiempo de que disponen estas gentes, 4 o 5 días por semana, se emplea en otras actividades, tales como descansar dentro del poblado o visitar otras aldeas. Una mujer recolecta en un día comida suficiente para alimentar a su familia durante 3 días y el resto de su tiempo lo pasa en el poblado confeccionando adornos, visitando otros poblados o atendiendo a las visitas de otras aldeas. Cuando permanece en casa, los trabajos rutinarios de la cocina, tales como cocinar, descartar frutos y juntar leña para hacer fuego, e ir a buscar agua, le insumen de 1 a 3 horas de su tiempo. Este ritmo de trabajo interrumpido y descanso también ininterrumpido se mantiene a lo largo de todo el año. Los cazadores tienden a trabajar más frecuentemente que las mujeres, pero su plan de trabajo es desigual. No es raro que un hombre cace con avidez durante una semana y deje luego de cazar durante 2 o 3. Como quieran que la caza es algo impredecible y está sujeta a un control mágico. Los cazadores experimentan algunas veces una temporada de mala suerte y dejan de cazar durante un mes o más. Durante estos periodos, las visitas, los pasatiempos y, en especial, la práctica de las danzas son la actividad primordial de los hombres. El rendimiento diario per cápita en orden de la subsistencia de los bosquimanos Dove era de 2.140 calorías. Sin embargo, teniendo en cuenta el peso corporal, las actividades normales y la composición de la población Dove, según el sexo y la edad, Lee estima que cada habitante necesita solo 1.975 calorías per cápita. El excedente de comida seguramente iba a alimentar a los perros que comían las obras de la gente. Puede sacarse la conclusión de que los bosquimanos no llevan una existencia infradotada al borde de la inanición, como se ha supuesto comúnmente. Tomados aisladamente, los informes sobre Amberland y los bosquimanos lanzan un desconcertante, si no decisivo, ataque sobre las atrincheradas posiciones teóricas artificial en cuanto de su construcción. El estudio sobre los bosquimanos en particular se considera con razón equívoco, pero el testimonio de la expedición de Amberland coincide en muchos aspectos con las observaciones realizadas en otras partes de Australia, al igual que en otras zonas habitadas por cazadores y recolectores. La mayoría de los datos procedentes de Australia se remonta al siglo XIX y algunos fueron proporcionados por agudos observadores que tuvieron buen cuidado de hacer a un lado
a los aborígenes que habían entrado en relación con europeos, porque su abastecimiento de comida está restringido y, en muchos casos, se los desaloja de los pozos de agua que son los centros de sus mejores zonas de caza. El caso está del todo claro. En lo que se refiere a las zonas ricas en agua del sudoeste de Australia, los aborígenes de esas partes se vieron favorecidos con una provisión de peces tan importante y fácil de obtener que un colono de la época victoriana de la década de 1840 tuvo que preguntarse cómo pasaba el tiempo aquel sabio pueblo antes de que llegara mi expedición y les enseñara a fumar. El fumar al menos resolvió el problema económico, es un decir. Una vez adquirido el hábito, las cosas se deslizaron fluidamente y sus horas de ocio se dividieron entre darle a la pipa el uso apropiado y pedirle tabaco. Con mayor seriedad, el viejo colonizador intentó hacer una estimación de la cantidad de tiempo que dedicaba a la caza y a la recolección de la gente del entonces distrito de Port Phillips. Las mujeres se alejaban del poblado en expediciones de recolección alrededor de 6 horas por día. La multitud de ese tiempo lo pasaba entretenida afuera, a la sombra o junto al fuego. Los hombres salían a cazar poco después de que las mujeres habían abandonado la aldea y retornaban casi a la misma hora. Kerr encontró la comida obtenida de ese modo, de regular calidad, si bien conseguida con facilidad, para lo cual eran suficientes las 6 horas por día. No hay duda de que la región hubiera podido alimentar al doble de los negros que vivían de ella. Comentarios muy similares escribió otro veterano, Clement Hodgkinson, refiriéndose a un medio análogo de noroeste. New South Wales, algunos minutos dedicados a la pesca proporcionaban alimento suficiente para dar de comer a toda la tribu. En realidad, a todo lo largo y ancho de la zona que se extiende sobre la costa oriental, los negros nunca han sufrido escasez de alimento, en la medida en que muchos conmiserativos escritores han supuesto. Pero las gentes que ocupaban esta región más fértiles de Australia, especialmente en el sudeste, no han sido incorporadas en el estereotipo actual de aborigen, fueron tempranamente aniquilados. La relación de los europeos con estos negros fue conflictiva y tuvo como objetivo la posesión de las riquezas del continente. Se sustrajeron muy poco al proceso de destrucción, o les faltó inclinación para dedicarse al lujo de la contemplación. De los acontecimientos, la conciencia etnográfica heredaría solamente un magro producto. En su mayor parte se trataba de grupos interiores, habitantes de desiertos, principalmente de Arunta. No es que los Arunta lo pasen tan mal, por lo general su vida no tiene mucho de miserable o de dura. Pero las tribus centrales no deben considerarse en cuanto a cifras o adaptación ecológica representativas de los australianos nativos. El siguiente cuadro de la economía indígena, trazado por John Edward Eyre, que recorrió la costa sur, penetró el territorio de los Flinders y pasó una temporada en la zona de los Murray. Como lo fueron los de Tasmania, de los cuales escribió Bonwick, los aborígenes no carecen nunca de comida, aunque la señora Somerville se ha arriesgado a decir en su Physical Geography que eran realmente miserables en un país en donde los medios de subsistencia resultaban insuficientes. El Dr. Yannon, protector de una época, describe: deben haber estado provistos con extraordinaria abundancia y con poco esfuerzo de su parte. Esto a modo de contraste con otras tribus más internadas en el desierto central australiano, específicamente en circunstancias ordinarias, no en los periodos de largas sequías en los que pasan privaciones. En la mayor parte de Nueva Holanda, donde no se han establecido los europeos y donde sin excepciones es posible procurarse permanentemente agua fresca, el nativo no experimenta dificultad alguna para conseguir comida en abundancia durante todo el año. Es verdad que las características de su dieta varían con el cambio de las estaciones y con las condiciones del terreno que habita, pero es muy raro que alguna época de año o algún tipo de suelo no le proporcione tanto alimento vegetal como animal. De estos artículos fundamentales para la alimentación, muchos no solo se encuentran en abundancia, sino en cantidades tan vastas en las estaciones propicias como para abastecer durante un tiempo considerable de abundantes medios de subsistencia a muchos cientos de nativos congregados en un lugar.
En muchos puntos de la costa y en los ríos interiores más caudalosos se obtienen peces muy sabrosos y en gran abundancia. En el lago Victoria ha visto, ha visto a 600 nativos acampar juntos. Todos ellos vivían en ese momento de los peces que sacaban del lago y tal vez de las hojas del mesembriantemo. Mientras estuve entre ellos, nunca observé escasez de ningún tipo en sus poblados. En Monterey, en la época del año en que el Monterey inunda vastas extensiones de terreno, el agua brota de la tierra y los cangrejos suben a la superficie, en cantidades tales que he visto a 400 nativos alimentarse de ello durante semanas enteras, mientras que el número que se perdía o se desechaba hubiera podido sustentar a 400 más. También en el Monterey se puede obtener una provisión ilimitada de pescado hacia principios de diciembre. La cantidad de pescado reunida en unas pocas horas es probable y es increíble. Otro de los alimentos favoritos e igualmente abundantes durante una época determinada del año es la porción oriental del continente, en una especie de mariposa nocturna que los nativos buscan en las cavidades de huesos y en las montañas de ciertas zonas. Las puntas, las hojas y los tallos de una especie de berro, recolectados en la estación de año adecuada, constituyen la fuente de alimentación muy apreciada e inagotable de una enorme cantidad de nativos. Hay muchos otros artículos de alimentación entre los nativos igualmente abundantes y valiosos que los enumerados. Tanto Eyre como Sir George Grey, cuya viva percepción de la economía indígena ya hemos observado, siempre ha encontrado la mayor abundancia en sus chozas. Dejaron evaluaciones específicas en horas por día de los trabajos que los australianos realizan para su subsistencia. En el caso de Gray, el estudio abarcó a los habitantes de zonas bastante inhóspitas del oeste de Australia. El testimonio de estos caballeros y exploradores coincide en muchos aspectos con los promedios de Armstrong obtenidos por McCartney y MacArthur. En todas las estaciones normales, dice Gray, es decir, cuando los nativos no se ven confinados en sus chozas a causa del mal tiempo, pueden obtener en 2 o 3 horas una cantidad suficiente de comida para el día. Pero su costumbre es ir indolientemente de un sitio a otro, recolectando con aire perezoso mientras camina. De un modo semejante, afirma Eyre, casi en todas las partes del continente que he visitado donde la presencia de los europeos o su aprovechamiento se ha limitado o destruido sus medios originales de subsistencia, he observado que los nativos podían por lo general procurarse en 3 o 4 días toda la comida que necesitaban para el día, y eso sin fatigarse o afanarse. La misma continuidad del trabajo observada por MacArthur y McCartney. La costumbre de alternar la búsqueda con el sueño se repite además en observaciones tempranas y recientes reunidas a lo largo de todo el continente. Beisdan lo interpretó como una costumbre general de los aborígenes, cuando sus asuntos marchan de una manera armoniosa, cuando tienen la casa asegurada y el agua a su disposición, aborígenes hacen su vida tan fácil como les es posible, incluso pueden llegar a parecer haraganes o a los forasteros. En cuanto al África, los Hadza hace mucho tiempo que disfrutan de una tranquilidad semejante, siendo el peso de sus labores de subsistencia no más extenuante en horas por día que los bosquimanos o los aborígenes australianos, habitantes de una zona excepcionalmente abundante. En cuanto a animales y aprovechamiento regular de vegetales, viven en los alrededores del lago Eisai. Los Hadza parecen mucho más preocupados por los juegos de azar que por los azares de la caza. En especial durante la larga estación seca, pasan la mayor parte de los días en el juego, tal vez solo para perder las flechas con punta de metal que en otras oportunidades necesitan para la caza mayor. De todos modos, muchos hombres están bastante mal preparados para la caza mayor, aunque poseen las flechas necesarias. Solo hay una pequeña minoría.
Dice Woodburn, los cazadores activos de animales grandes, y aunque las mujeres realizan un trabajo más constante de recolección de vegetales, lo hacen a un ritmo tranquilo y en periodos de trabajo no muy prolongados. A pesar de esta parsimonia y de una cooperación económica limitada, los Asda obtienen sin embargo comidas suficientes sin esfuerzos excesivos. Woodburn hace la siguiente estimación aproximada de las exigencias del trabajo de subsistencia. A lo largo de todo el año, tal vez se emplee un promedio de 2 días diarios en la consecución de los alimentos. Resulta interesante que los Hadza, instruidos por la vida y no por la antropología, rehacen la revolución neolítica para preservar su ocio. Aunque están rodeados por agricultores, hasta hace poco se negaron a dedicarse a la agricultura, alegando principalmente que eso implicaría un duro trabajo. En esto se parecen a los bosquimanos, que responden a la cuestión neolítica con otra pregunta: ¿para qué plantar cuando hay tantos frutos de mango mongo en el mundo? Woodward, Woodburn, además, tuvo la impresión, aunque todavía no confirmada, de que los Hadza empleaban en realidad menor energía y tal vez menos tiempo que sus vecinos los agricultores de África Oriental. El principio de cambiar los continentes pero no los contenidos, el capricho cometido económico del cazador de América del Sur podría ser tomado también por un observador europeo como una incurable disposición natural. Los yamana no son capaces de mantener un trabajo duro y constante, hecho que provoca la consternación de los granjeros y patrones europeos para quienes suelen trabajar. Su trabajo depende más bien de arranques y en esos esfuerzos ocasionales pueden desarrollar una energía considerable durante un cierto tiempo. Después de esto, sin embargo, muestran deseos de un periodo de descanso, cuya duración no es posible calcular y que consiste en quedarse tirados por allí sin hacer nada y sin mostrar grandes signos de fatiga. No cabe duda. Esta frase aparece en un trabajo de Woodburn distribuido en el simposio celebrado de Warner Green sobre el hombre cazador, aunque se le repite solo elípticamente en la memoria publicada del mismo. Espero no cometer una indiscreción o una incorrección al citarlo aquí. La agricultura es en efecto el primer ejemplo de trabajo servil en la historia del hombre. De acuerdo con la tradición bíblica, el primer criminal, Caín, es agricultor. Es notable también que los agricultores vecinos, tanto de los bosquimanos como de los Hasda, estén listos para volver a modos de vida más dependientes de la caza y la recolección cuando viene la sequía y el hambre amenaza. Entonces, no cabe duda de que repetidas irregularidades de este tipo desesperan al patrón europeo, pero el indio no puede evitarlo, se trata de una disposición natural. La actitud del cazador respecto a la agricultura nos lleva finalmente a una serie de consideraciones sobre su relación con la consecución de alimentos. Una vez más, nos internamos en el campo de la economía, campo a veces subjetivo y siempre difícil de entender, donde además los cazadores parecen deliberadamente inclinados a desbordar nuestra comprensión con costumbres tan extrañas que invitan a interpretaciones extremas de lo que o bien estas gentes son tontas o bien no tienen realmente nada de qué preocuparse. Esta sería una deducción verdaderamente lógica sobre la parsimonia del cazador, si fuera cierta la premisa de que su condición económica es realmente apremiante. Por el contrario, si es fácil procurarse medios de vida, si uno puede, por lo general, esperar que todo salga bien, entonces la aparente imprudencia de estas gentes no puede ya considerarse como tal, dirigiéndose a los singulares adelantos de la economía de mercado y a su institucionalización de la escasez. Karl Polanyi dijo que nuestra dependencia animal con respecto a la comida ha sido puesta al descubierto y se ha permitido que nuestro miedo a morirnos de hambre saliera a la luz. Nuestra humillante esclavización a lo material que toda cultura humana está destinada a mitigar ha sido transformada deliberadamente en algo más riguroso. Pero nuestros problemas no son los de los cazadores y recolectores, más bien es una prístima opulencia lo que caracteriza su organización económica, una confianza en la abundancia de los recursos naturales y no la desesperación por lo inadecuado de los medios humanos. Mi opinión es que los mecanismos salvajes, por otra parte,
curiosos se vuelven comprensibles por la confianza de la gente. Una confianza que es el razonable atributo humano de una economía por lo general próspera. Consideremos el traslado constante de los cazadores de una a otra zona. Este nomadismo, tomado a menudo por nosotros como un signo de cierto hostigamiento, es emprendido por ellos con no pocas preocupaciones. Los aborígenes de Victoria, según los relatos de Smiths, son por naturaleza viajeros perezosos. No hay ningún motivo que les induzca a ir deprisa. Ya está avanzada la mañana cuando ellos comienzan el viaje y durante el camino se producen numerosas detenciones. El buen padre Viard, en su Relation de 1916, después de una brillante descripción de los alimentos que podían encontrarse cuando permaneció en la tierra de la tribu Micmac, nunca tuvo Salomón su palacio mejor arreglado y provisto de alimentos. Sigue adelante con el mismo tono. Para disfrutar esto a fondo, su parte, nuestros hombres de los bosques parten para sus diferentes destinos con tanta satisfacción como si se dirigieran a dar un paseo o hacer una excursión. Les resulta fácil gracias a la destreza con que manejan sus muy apropiadas canoas. Se deslizan con tanta rapidez que sin esfuerzo alguno, y siempre que haga un buen tiempo pueden hacer 30 o 40 leguas por día. Sin embargo, nosotros raras veces vemos a estos salvajes navegar a esa velocidad, ya que para ellos los días no son más que un pasatiempo. Nunca tienen prisa, muy al contrario de nosotros que nunca podemos hacer nada sin apuro y sin inquietud. Sin lugar a dudas, los cazadores abandonan un poblado porque los recursos alimenticios de la zona se han agotado, pero ver en estos nomadismos una simple huida al hambre. Significa percibir solo la mitad de lo que ocurre. Se deja a un lado la posibilidad de que las expectativas de la gente en cuanto a encontrar pastos más verdes en otras partes no suelen verse defraudadas. En consecuencia, sus erraundeos, más que ansiosos, revisten todas las características de una excursión al Támesis por los ingleses. Representa un problema más serio la frecuente y exasperada observación de una cierta falta de previsión entre los cazadores y los recolectores, orientados siempre al presente, sin el más ligero pensamiento o cuidado acerca de lo que puede depararles el mañana. No parecen inclinados a economizar provisiones y se muestran incapaces de dar una respuesta planificada al destino que los espera sin lugar a dudas. Enseguida adoptan una estudiada despreocupación que se expresa en dos inclinaciones económicas complementarias. La primera es la prodigalidad, la propensión a comer de una vez toda la comida con que cuentan en el poblado, incluso en épocas objetivamente difíciles, como si, dice Le Jeune de los Montagnais, las piezas que fueron a cazar hubieran estado encerradas en un corral. Basedown escribió acerca de los nativos australianos que su divisa podría expresarse en palabras diciendo que mientras haya abundancia hoy, no hay por qué preocuparse del mañana. De acuerdo con esto, los aborígenes se sienten inclinados a hacer un banquete con sus vituallas, aunque una modesta comida ahora y otra más adelante. Lejeune incluso vio en sus Montagnais llevar esta extravagancia a extremos desastrosos. Y si los otros habían capturado algo, también hacían una fiesta al mismo tiempo. De ese modo, al salir de una fiesta, se metía uno en otra y algunas veces incluso en una tercera y una cuarta. Yo les insistía en que no hacían bien de aquel modo y que mejor sería que reservaran lo que derrochaban en fiestas para días venideros, lo cual les permitía hacer frente al hambre en mejores condiciones. Se reían de mí. Mañana, decían, haremos otra fiesta con lo que capturemos. Sí, pero con gran frecuencia solo cazaban frío y viento. Lejeune, 1887. Los escritores compasivos han tratado de racionalizar la aparente falta de practicidad, quizás debido al hambre. Estas gentes hayan traspasado los límites de la razón. Son capaces de alimentarse de un alimento muerto porque pasaron mucho tiempo sin comida y saben que pueden verse de nuevo muy pronto en las mismas condiciones. O quizá al hacer un banquete
con sus provisiones, un hombre está respondiendo a las obligaciones sociales ineludibles, a imperativos importantes de distribución. La experiencia de Leyón podría confirmar cualquiera de estas dos interpretaciones, pero también da lugar a una tercera, o más bien es que los Montgnais tienen su propia explicación. No se preocupan por lo que el mañana les pueda deparar, porque por lo que a ellos les concierne, les traerá otra vez lo mismo, otro festín. No importa cuál sea el valor de las otras interpretaciones, esa confianza en sí mismos debe tomarse como un dato importante para la consideración de la supuesta prodigalidad de los cazadores. Lo que es más, debe tener alguna base objetiva, porque si los cazadores y los recolectores hubieran antepuesto la glotonería al buen sentido económico, si hubieran vivido, no hubieran vivido para convertirse en los profetas de esta nueva religión. Hay una segunda inclinación complementaria que no es ni más ni menos que el lado negativo de la prodigalidad. El hecho de no guardar los excedentes de comida, de no formar una reserva, al parecer no puede decirse que para muchos cazadores y recolectores el almacenaje resulta imposible, ni puede afirmarse tampoco que estas gentes no tengan consideración, que no tengan conciencia de la posibilidad. Es necesario investigar qué características de la situación son las que hacen imposible el intento. Cusinde ya se hizo esta pregunta y en lo que a los Yagán se refiere encontró la respuesta en ese mismo optimismo justificado. El almacenaje sería algo superfluo. Porque a lo largo de todo el año y con una generosidad casi ilimitada, el mar pone toda clase de animales a disposición del hombre que caza y de la mujer que recolecta. Cualquier tormenta o accidente no podría privar a una familia de estas cosas más que por unos cuantos días. En general, nadie necesita contar con el peligro del hambre, y todos encuentran en abundancia y casi por todos lados lo que necesitan. ¿Para qué preocuparse entonces de la comida de mañana? Nuestros fueguinos tienen muy firmemente arraigado el conocimiento de que no necesitan temer por el futuro y por tanto no acumulan provisiones. Año tras año pueden esperar el mañana libres de preocupaciones. Puede que la explicación de Gusinde sea correcta, pero incompleta. Tal vez entre en juego un cálculo económico más complejo y sutil, aunque realizado por una aritmética social sumamente simple. Debe considerarse que las ventajas del almacenamiento de alimentos significarían también la reducción a un local cerrado de las excursiones de recolección. Su tendencia incontrolable a disminuir la cantidad de cosas transportables es primordial para los cazadores. Constituye una condición básica de su producción y la causa primordial de su movimiento. Es posible que la causa de que el almacenamiento no prospere sea esa contradicción entre fortuna y movilidad que trae aparejada. Pronto reduciría el campo de acción a una zona rebosante de provisiones comestibles naturales. Así, inmovilizado por los productos acumulados, el pueblo podría resultar perjudicado, ya que con un mínimo de trabajo de caza y recolección podrían encontrar en otro lugar donde la naturaleza haya realizado su propio almacenamiento alimentos en abundancia y mucho más que lo que los hombres pueden llegar a reunir. Pero este cálculo tan sutil, de todas maneras, tal vez resultaría imposible desde el punto de vista simbólico. Podría reducirse a una operación binaria mucho más simple expresada en términos sociales tales como amor y odio, como lo señala Richard Lee. La actividad técnicamente neutral de acumular o almacenar alimentos desde el punto de vista moral no es más que acaparamiento. El cazador eficiente que acumula provisiones lo logra a costo de su propia estima, a menos que las regale a costa de su esfuerzo superfluo. Por lo que podemos colegir, cualquier intento de almacenar comida redundará solamente en una reducción de la productividad general de un grupo de cazadores, ya que los que no previsieron se contentarán con permanecer en el campamento alimentándose de lo que allí haya reunido otro más prudente.
Es por eso que el almacenamiento de comestibles puede resultar factible desde el punto de vista técnico, pero es económicamente indeseable y socialmente imposible. Si la acumulación de comida sigue manteniendo sus límites entre los cazadores, su confianza económica nacida de las circunstancias habituales en que todas las necesidades de la gente se ven fácilmente satisfechas, se transforma en una condición permanente y los mantiene alegres y risueños durante épocas que pondrían a prueba incluso a un jesuita preocupan- preocupándolo de tal manera que, tal como lo advierten los indios, podría llegar a enfermarse. Abro cita. Lo he visto, en medio de dificultades y penurias, sufrir con alegría. Yo mismo me encontré entre ellos amenazado por grandes sufrimientos, solían decirme. A veces estamos 2 días, tal vez 3, sin comer, por falta de alimentos. Ten confianza, Chiliné. Ten fortaleza de espíritu para soportar el sufrimiento y las dificultades. No te pongas triste, porque si no te enfermas, míranos a nosotros que no dejamos de reír aunque tengamos muy poco que comer. Cierro cita. Bueno, ahora vamos a este nuevo subtítulo. Nuevas consideraciones sobre los cazadores y recolectores. Están constantemente apremiados por la necesidad y sin embargo, viajando de un lado para otro, pueden satisfacerla con facilidad y proporcionar a sus vidas excitación y placer. Cierra cita. Es evidente que es necesario hacer una nueva evaluación de la economía de la caza y la recolección teniendo en cuenta sus verdaderos logros y limitaciones. El error metodológico de la sabiduría recibida consistía en considerar desde las circunstancias materiales hasta la estructura económica, deduciendo la absoluta dificultad de esa vida de su absoluta pobreza. Pero siempre el proyecto cultural improvisa una dialéctica sobre su relación con la naturaleza, sin escapar a los contrañimientos ecológicos. La cultura suele negarlos, de modo tal que el sistema muestra enseguida la huella de las condiciones naturales y la originalidad de una respuesta social, en su pobreza la abundancia. ¿Cuáles son las verdaderas desventajas de la praxis de la caza y la recolección? Si los ejemplos con los que contamos tienen algún significado, no podemos decir que la baja productividad del trabajo sea una de ellas, pero sí podemos afirmar que la economía se ve seriamente amenazada por la inminencia de una disminución de los ingresos, comenzando por el campo de la subsistencia y extendiéndose luego a todos los sectores. Parece ser que un éxito inicial solo engendra la probabilidad de que los posteriores esfuerzos no se proporcionen más que beneficios menores. Esto es lo que señala la curva de la obtención de alimentos en un lugar particular. Un número no muy importante de personas termina tarde o temprano por hacer disminuir los recursos alimenticios que se encuentran a una distancia conveniente del lugar que habitan. Después de eso, solo pueden permanecer allí. Se absorbe en un momento de los costos reales a una disminución en los ingresos reales. Aumento de los costos si eligen alejarse cada vez más en búsqueda de alimentos. Disminución de los ingresos si se satisfacen con vivir con una cantidad menor de alimentos o con productos de inferior calidad que se encuentran a su alcance. La solución es, por supuesto, dirigirse a otro sitio. De ahí la primera y fundamental contingencia de la caza y la recolección. Exige movimiento para mantener una producción ventajosa. Pero este movimiento más o menos frecuente en las distintas circunstancias, más o menos amplio, no hace más que trasladar a otras esferas de la producción la misma disminución de ingresos en la cual tiene su origen. La manufactura de herramientas, ropas, utensilios u ornamentos, por muy simple que resulte, deja de tener sentido cuando esos artículos se convierten más en una carga que en una comodidad. La utilidad pronto resulta marginada por la posibilidad de transporte. También se vuelve absurda la fabricación de casas de apariencia sólida si pronto deberán ser abandonadas. De ahí las muy ascéticas concepciones del cazado respecto del bienestar material. Solo le interesa un equipo mínimo, y a veces ni siquiera eso.
Valora más las pequeñas cosas que las grandes. No trata de reunir dos o tres o más ejemplares de una misma cosa. Estos son solo algunos ejemplos. La presión ecológica se vuelve extrañamente concreta cuando hay que llevarla sobre los hombros. Si el Producto Bruto resulta desequilibrado en comparación con otras economías, no se debe ocupar a la productividad del cazador, sino a su movilidad. No se debe culpar a la productividad del cazador, sino a su movilidad. Algo muy semejante puede decirse si los contrañimientos demográficos de la casa y la recolección. La misma política de debarrassment es la que juega a nivel de las personas y puede ser descrita en términos similares y adscrita a las mismas causas. Los términos son, para decirlo sin embagues, disminución de los ingresos en beneficio de la posibilidad de transporte, un mínimo de equipo necesario, eliminación de los objetos duplicados, además de otros tales como infanticidio, senilicidio, continencia sexual durante el periodo de lactancia, etc. Costumbres por las cuales tienen fama muchos grupos de recolectores. La suposición de que tales recursos se deben a la incapacidad de esas personas, niños y ancianos, para mantenerse tal vez sea cierta, sí, por mantenerse. Se entiende mantenerse en pie y caminar, no alimentarse. Las personas eliminadas, como suelen decir los cazadores con tristeza, son precisamente las que no pueden transportarse a sí mismos y a que, por tanto, estorbarían el desplazamiento de la familia y del campamento. Los cazadores pueden verse obligados a tratar a las personas del mismo modo que tratan a sus bienes, siendo la rigurosa política respecto a la población y al asentamiento económico, expresiones de la misma ecología. Además, estas tácticas de restricción demográfica forman también parte de una política más amplia para contrarrestar la disminución de ingresos para la subsistencia. Un grupo localizado se vuelve más vulnerable a la disminución de ingresos. Por eso hay que elegir entre un desplazamiento más rápido a la escisión. Cuanto mayor sea su tamaño, lo mismo sucede con otras cosas. En la medida en que los pobladores pueden seguir obteniendo ventajas de la producción local y mantener una cierta estabilidad física y social, sus prácticas maltusianas son cruelmente lógicas. Los modernos cazadores y recolectores, trabajando en un medio notablemente inferior, pasan la mayor parte del año en grupos muy pequeños y separados unos de otros, pero más que una señal de baja productividad, esta pauta demográfica debe entenderse como el coste de vivir bien. La caza y la recolección tienen toda la fuerza que les dan sus debilidades. El desplazamiento periódico y las restricciones en cuanto a fortuna y a la población son al mismo tiempo imperativos de la práctica económica y adaptaciones creativas, del mismo modo que esas necesidades de las que se hacen virtudes. Es precisamente en ese marco donde se hace posible la opulencia. La movilidad y la moderación ponen los fines de los cazadores al alcance de sus recursos técnicos. Es así que una modalidad de producción no evolucionada puede resultar muy eficaz. La vida del cazador no es tan difícil, pero parece, vista desde afuera. En cierto modo, la economía refleja una ecología calamitosa, pero también puede darse completamente a la inversa. Los informes sobre cazadores y recolectores del presente etnológico, específicamente de los que viven en medios marginales, sugieren un promedio de 3 a 5 horas de trabajo por día de un adulto empleadas en la producción de alimento. Los cazadores trabajan las mismas horas que un empleado bancario y mucho menos que los modernos trabajadores industriales agremiados, cuyo promedio sería seguramente de 21 a 35 horas semanales. Los recientes estudios sobre costes laborales realizados entre agricultores del tipo neolítico proponen también una interesante comparación. Por ejemplo, el adulto anuno medio, hombre o mujer, trabaja 1.200 horas anuales en sus cultivos. Conklin, 1957. Es decir, un promedio de 3 horas y 20 minutos por día. Sin embargo, esta cifra no engloba la recolección de alimentos, la crianza de animales, la cocina y otros trabajos que les demanda la subsistencia a estas
tribus filipinas. Los informes sobre otros agricultores primitivos de distintas partes del mundo arrojan datos similares. Cuando las conclusiones son negativas es porque están expresadas con una modalidad conservadora. Los cazadores y recolectores no trabajan más que los agricultores primitivos para obtener alimentos, haciendo una extrapolación de la etnográfica a la prehistoria. Se podría afirmar respecto de los neolíticos lo mismo que John Stuart Mill dijo de todos los recursos para ahorrar trabajo, que nunca inventó nadie algo que ahorrara un minuto de trabajo. El neolítico no representó ningún proceso sobre el paleolítico en cuanto a la cantidad de tiempo per cápita requerido para la producción de la subsistencia. Aún es probable que el advenimiento de la agricultura el hombre haya tenido que trabajar más. Aún es probable que con el advenimiento de la agricultura el hombre haya tenido que trabajar más. Tampoco hay mucho que decir sobre la convicción de que los cazadores y recolectores disfruten de muy poco tiempo libre de las tareas que les demanda la supervivencia. Generalmente se recurre a este argumento para explicar la evolución inadecuada del paleolítico, mientras que se saluda con salvas al neolítico por proporcionar el ocio. Pero las fórmulas tradicionales serían más veraces si se le invirtiera. La cantidad de trabajo per cápita aumenta con la evolución de la cultura y la cantidad de tiempo libre disminuye. Los trabajos de subsistencia de los cazadores son intermitentes. Eso es su característica, un día de trabajo y un día libre. Y los modernos cazadores tienden por lo menos a emplear ese tiempo libre en dormir durante el día. En los hábitats tropicales ocupados por muchos de estos cazadores actuales, se puede confiar más en la recolección de vegetales que en la misma caza. Es por eso que las mujeres que son las encargadas de la recolección trabajan con mayor regularidad que los hombres y son las que proveen la mayor parte de los alimentos. A menudo hacen el trabajo de los hombres. Por otra parte, existe la posibilidad de frecuentes desplazamientos imprevistos. Si los hombres no disponen de ocio, será más en el sentido iluminista del término que en el literal. Cuando Condorcet dijo que la condición postergada del cazador no le otorga el ocio que le permite pensar y enriquecer su entendimiento con nuevas combinaciones de ideas. Reconoció también que la economía era un ciclo necesario de actividad extrema y de inactividad total. En apariencia, lo que el cazador necesitaba era el ocio seguro de un filósofo aristocrático. Los cazadores y recolectores mantienen un punto de vista optimista acerca de su situación económica a pesar de las penalidades que pasan de cuando en cuando. Puede ser que las penalidades las sufran y a veces a causa del punto de vista optimista que mantienen acerca de su situación económica. Quizá su confianza no hace sino alentar su prodigalidad hasta el extremo de que el poblado decaiga en una circunstancia desfavorable. Al sostener que esta es una economía opulenta, por tanto, yo no niego que ciertos cazadores pasan por periodos de dificultad, hay algunos en los que parece casi inconcebible. El hecho de que un hombre se muera de hambre o incluso que no pueda satisfacer su hambre por mal tiempo, que es un día o dos. Pero otro, especialmente ciertos cazadores muy periféricos y dispersos en pequeños grupos a lo largo de un medio natural de extrema pobreza, están expuestos periódicamente al tipo de inclemencias que impide viajar o acceder a la caza. Estos sufren, y bien quizá solo de manera fragmentaria, la escasez que afecta a determinadas familias inmovilizadas más bien que a la sociedad como un todo. Sin embargo, aun concediendo esta vulnerabilidad y aceptando como punto de referencia a los cazadores actuales más desvalidos económicamente, sería difícil probar que la privación de la característica sobresaliente de los cazadores y recolectores. La escasez de alimento no es la característica indicativa de este modo de producción por oposición de los otros. No señala a los cazadores y recolectores como una clase o como un estado evolutivo general. Lowy pregunta: ¿qué decir de los pastores que habitan las planicies y cuyo sustento se ve periódicamente amenazado por las plagas y al igual que algunas tribus laponas del siglo XIX se vieron obligados a recurrir a la pesca?
Que de los campesinos primitivos que preparan y labran la tierra sin obtener recompensa del suelo y que agotan una cosecha tras otra amenazados por el hambre en cada sequía, tienen todos aquellos más control sobre la desgracia causada por las condiciones naturales que el cazador-recolector. Pero sobre todo, ¿qué decir del mundo de hoy en día? Se dice que de un tercio de la mitad de la humanidad Se dice que de un tercio a la mitad de la humanidad se acuesta todos los días con hambre. En la antigua edad de piedra la proporción debe haber sido mucho menor. Esta en la que vivimos es la era de un hambre sin precedentes. Ahora, en la época del más grande poder tecnológico, el hambre es una institución, dándole la vuelta a otra venerable sentencia. El hambre aumenta relativa y absolutamente con la evolución de la cultura. Esta paradoja responde por completo a mi punto de vista. Los cazadores y los recolectores tienen un bajo nivel de vida por fuerza de las circunstancias, pero tomando como su objeto y dado los adecuados medios de producción, pueden por lo regular satisfacerse fácilmente todas sus necesidades materiales. La evolución de la economía ha conocido entonces dos movimientos contradictorios: el enriquecimiento, pero simultáneamente el empobrecimiento. La apropiación con respecto a la naturaleza, pero la expropiación con relación al hombre. El aspecto progresivo es, desde luego, tecnológico. Este se ha manifestado de muchas maneras, como un aumento de la oferta y la demanda de bienes y servicios, de la cantidad de energía puesta al servicio de la cultura, de la productividad, de la división del trabajo y de la libertad con respecto a los condicionamientos del medio. Tomando en cierto sentido, este último es especialmente útil para comprender las primeras etapas del avance tecnológico. La agricultura no solo elevó a la sociedad por encima de la distribución de las fuentes de recursos alimenticios, también permitió a las comunidades neolíticas mantener elevados índices de orden social, donde los requerimientos de la subsistencia humana se sustraían al orden natural. En algunas estaciones del año era posible economizar suficiente comida para sostener a la población en las épocas en las cuales no podía cosecharse alimentos en absoluto. La consecuencia estabilidad de la vida social era imprescindible para su desarrollo material. La cultura fue entonces de triunfo en triunfo, con una especie de contravención progresiva de la ley biológica del mínimo, hasta probar que la vida podía alentar incluso en el espacio exterior a pesar de la falta natural de oxígeno y gravedad. Los hombres estaban muriendo de hambre en los mercados y plazas de toda Asia. Se ha producido una evolución de las estructuras así como también de las tecnologías, y a este respecto sucede igual que en la senda mítica, donde el viajero, por cada paso que avanza hacia un lugar de destino, retrocede dos. Las estructuras son políticas tanto como económicas, de poder tanto como de propiedad. Se desarrollaron primero dentro de las sociedades y cada vez más lo hacen ahora entre las sociedades. No cabe ninguna duda de que estas estructuras han sido funcionales, son ordenamientos necesarios del desarrollo tecnológico, pero dentro de las comunidades que ayudaron a enriquecer, actuaron como discriminadoras en la distribución de la riqueza y como diferenciadoras en el estilo de vida. La población más primitiva del mundo tenía escasas posesiones, pero no era pobre. La pobreza no es una determinada y pequeña cantidad de cosas, ni es solo una relación entre medios y fines, es solo todo una relación entre personas. La pobreza es un estado social y como tal es un invento de la civilización. Ha crecido con la civilización y la ves como una envidiosa distinción entre clases y fundamentalmente como una relación de dependencia que puede hacer a los agricultores más susceptibles a las catástrofes naturales que cualquier campamento o poblado de invierno de los esquimales de Alaska. Toda la disquisición precedente
se toma la libertad de interpretar a los modernos cazadores históricamente sobre la base de que una línea evolutiva, esta libertad no debe otorgarse a la ligera. Son los cazadores marginales, tales como los bosquimanos del Kalahari, más representativos del modo de vida del Paleolítico que los indios de California o de la costa del noroeste. Quizás no. Quizás los bosquimanos de Kalahari no son tampoco representativos de los cazadores marginales. La gran mayoría de los cazadores recolectores sobrevivientes lleva una vida curiosamente recortada y en extremo perezoso en comparación con la de otros grupos, que son muy diferentes. Los Murguín, por ejemplo, la primera impresión que cualquier extranjero suele recibir de una tribu de funcionamiento pleno en Eastern Arnhem Land es la industriosidad, y suele quedar muy impresionado por el hecho de que, con excepción de los niños muy pequeños, no se observa gente ociosa. No es necesario decir que los problemas de sobrevivencia son más difíciles para estos pueblos que para otros cazadores, confrontándose Thompson. Los incentivos de su inusual industriosidad están en otro lugar, en una elaborada y estricta vida ceremonial, especialmente en un elaborado ciclo de intercambio ceremonial que confiere prestigio a la artesanía y al comercio. La mayoría de los otros cazadores no tienen tales preocupaciones. En comparación, su vida es chata, especialmente centrada en comer con gusto y digerir tranquilamente. La orientación cultural no es ni dionisiaca ni apolínea, sino gástrica, tal como denominó Julian Stewart a la de los Shoshone. Según otras opiniones, sí puede ser dionisiaca, es decir, báquica. Comer es para los salvajes lo que beber es para los borrachos europeos. Esas almas desecadas y siempre sedientas terminarían con gusto sus vidas en una cuba de licor, y los salvajes en una olla repleta de comida. Aquellos hablan siempre de beber y estos solamente de comer. Es como si las superestructuras de estas sociedades hubiesen sido corroídas, quedando solo la roca desnuda de la subsistencia. Y puesto que la producción misma se realiza con facilidad, la gente dispone de mucho tiempo para sentarse sobre la roca y hablar de ella. Debo destacar la posibilidad de que la etnografía de los cazadores-recolectores sea en gran medida un registro de culturas fragmentarias. Frágiles ciclos de ritual y de intercambio pueden haber desaparecido sin dejar rastro en los primeros estadios de colonialismo, cuando las relaciones intergrupales de los que eran mediadores fueron atacadas y confundidas. De ser así, la sociedad opulenta primitiva habrá de ser repensada teniendo en cuenta su originalidad, y los esquemas evolutivos habrán de ser revisados una vez más. Con todo, esta es la poca historia que podemos reconstruir basándonos en la observación de los cazadores sobrevivientes. El problema económico puede resolverse fácilmente empleando las técnicas del Paleolítico. De esto se desprende que sólo cuando la cultura se aproxima a la cima de sus logros materiales erige un altar a lo inalcanzable, las necesidades infinitas. Y bueno, ya este fue el final del primer capítulo del libro de la economía de la Edad de Piedra de Marshall Sahlins. Este capítulo se llamó La sociedad opulenta primitiva.